nombre es Ana, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Yo les traje un cuento. El cuento se llama El Pucará. En 1982, Comodoro Rivadavia estaba en guerra. La ciudad era una de las bases desde donde operaban tanto aviones como helicópteros. Junto con Río Gallegos y Río Grande, era un posible blanco para un ataque inglés. Se solían hacer entrenamientos por las noches, los oscurecimientos. Sonaba una alarma y todas las casas debían apagar las luces. Únicamente quedaban encendidas las esenciales y se colocaban frazadas en las ventanas. En 1 o 2 minutos, la ciudad completa quedaba a oscuras. ¿Para qué todo eso? Si venía un grupo de aviones con la intención de bombardear la ciudad, necesitaban tener contacto visual. Eso en la actualidad ha cambiado. Ahora solo basta con ingresar las coordenadas. Pero en ese entonces necesitaban ver su objetivo. Varias veces ayudé a mi madre a tapar las ventanas y nos quedábamos calladitos, esperando que la sirena sonara nuevamente, indicando que todo estaba bien. Una mañana, un poco antes del amanecer, sonó la alarma. Habían detectado un grupo de aviones que venía sobrevolando sobre el mar muy cerca de la ciudad. En ese momento no había ningún avión A4, ningún avión caza a reacción argentino en la base aérea listo para salir. Únicamente había 2 Pucará, 2 viejos aviones a hélice, en condiciones prestas. Así que salieron. Los aviones ingleses eran un bombardero y 2 Sea Harrier que lo escoltaban. 2 aviones caza, rápidos, eficaces. Venían sobrevolando a muy bajo nivel de altura, sobre el mar, por lo que no fueron detectados hasta que no estuvieron a pocos kilómetros de la ciudad. Que esa era la estrategia que usaban los aviones argentinos para realizar esos fulminantes ataques a los barcos ingleses. Cuando los Pucará asomaron a un costado del Cerro Chenque y se dirigieron hacia el horizonte, los aviones ingleses los vieron y se elevaron hasta llegar a una altura óptima para iniciar el bombardeo. En la primera pasada, un Sea Harrier y un Pucará fueron derribados. Tiempo después, cuando se encontraron los restos en el fondo del mar y se los examinaron, se vio que ambos aviones tenían una gran cantidad de balas, de orificios de balas, en las carlingas. Se habían derribado mutuamente. El Pucará argentino y el Harrier inglés restantes comenzaron su duelo. El bombardero, que era mucho más lento, enfiló hacia la ciudad, quizás buscando un blanco que sea mucho más accesible que la base aérea escondida entre los cerros. El piloto argentino Lacombe, nacido en Entre Ríos, se vio entrelazado en una lucha desigual, en una nave varias décadas más antigua que su par inglés. Sin embargo, ambas naves empezaron a mostrar en sus costados un rosario de orificios de balas. Los aviones dibujaban espirales en el aire, tratando de salir del blanco del otro. Por momentos se enfrentaban, por momentos no se veían. El ruido de los motores y el ruido de las balas retumbaban sobre las olas. Fueron apenas unos minutos, pero toda una vida. No solamente para Lacombe. En la ciudad, ya despierta, miles de ojos escrutaban el horizonte.
La luz del sol que asomaba sobre el mar se mezclaba con la luz de la batalla. Ambas naves se habían herido gravemente, pero no podían derribarse. En uno de esos virajes la Combe vio al otro avión, al bombardero, que ya estaba muy cerca de la playa, es decir, muy cerca de la ciudad. Y se dio cuenta que no tenía opción. Enfiló el Pucará hacia el bombardero y aceleró a fondo los motores. En pocos segundos lo tuvo a tiro y descargó sobre él todas las balas que le quedaban. El Harrier inglés se dio cuenta de la maniobra y abrió fuego sobre él inmediatamente, y fue muy certero. En el mismo instante en que las balas cruzaban la nave argentina, el bombardero perdía altura y se hundía en el mar en una nube de agua. El Pucará intentó elevarse, tal vez planear hasta llegar a la base, pero las balas continuaban atravesándolo. En ese momento aparecieron los aviones A4 y se dirigieron hacia el avión inglés, que intentó doblar en U, pero no tuvo opción porque los primeros disparos lo derribaron y cayó en el mar a muy pocos metros del muelle. La Combe, ya sin combustible y con el fuselaje completamente destruido, alcanzó a esquivar los edificios de la ciudad, no así el Cerro Chenque, a pesar de su baja velocidad. Una nube de tierra marrón y opaca indicó a la ciudad que el único combate en el continente había terminado. Varias personas que no perdían detalle de lo que estaba sucediendo comenzaron a trepar el cerro. 10, 20, un centenar. El grupo de hombres y mujeres que llegó al lugar rescató el cuerpo de la Combe. Estaba todo lleno de agujeros de balas. El Pucará tenía las alas rotas, el motor completamente perforado y ningún vidrio en las carlingas. Se dieron cuenta que sus piernas habían sido seccionadas por los disparos. Las ambulancias no pudieron entrar en el lugar porque la cantidad de gente que había impidió que se acercaran, y tampoco los helicópteros pudieron aterrizar. Improvisaron una camilla atando sus camperas y colocaron allí el maltrecho cuerpo del piloto y lo llevaron al centro de la ciudad. Cuando la columna de hombres y mujeres llegó a las puertas del hospital regional, la noticia ya era conocida por todos. Carlos Omar transmitía desde muy temprano ese día por la radio y de alguna manera parecía estar observándolo todo. Dejaron el cuerpo del piloto en la entrada del edificio del hospital y allí los enfermeros y los soldados que se recuperaban lo ingresaron al interior del edificio. Toda la gente estaba allí. Esa mañana no se vio ningún solo uniforme militar en la ciudad. El cuerpo de la Combe quedó en el hospital por algunos días y luego fue trasladado a su Entre Ríos natal, donde aún hoy descansan. En la ladera del Cerro Chenque, visible desde toda la ciudad, quedó el Pucará, con las alas rotas, en un dibujo que asemeja a una cruz. Tiempo después nos enteramos que ese ataque inglés estaba destinado a un convoy argentino y que por alguna razón, tal vez una segunda opción, se dirigieron hacia la ciudad. Sabido es que los aviones no pueden aterrizar en los portaaviones con las alas cargadas de bombas. Hasta que terminó la guerra, el avión quedó allí. Inmediatamente después, el ejército quiso retirar los restos del avión. Un grupo de vecinos se lo impidió.
A la semana siguiente, los militares volvieron, pero ya encontraron el avión rodeado de piedras pintadas de blanco que asemejaban su dibujo en cruz. Los vecinos hablaron con los militares. Lo lamentamos mucho, pero el avión se queda acá. Nadie entra en la cruz. Después de la guerra, el mando militar estaba muy deteriorado y no quisieron entrar en discusión con los vecinos por una nave que había sido derribada. Y los militares se retiraron. Al otro día, los diarios de Comodoro titulaban en primera plana: "La ciudad habló, nadie entra en la cruz". Y el Pucará se quedó allí. Con el paso de los años, construyeron un parque a su alrededor. 2 escaleras unen el centro de la ciudad hacia el Parque de la Cruz. Allí hay una placa de acrílico grande de 2 metros y tiene inscrita en ella la historia de la Combe. Cuando uno se para enfrente para leerla, puede ver al mismo tiempo detrás la ciudad. Esa ciudad por la que él se sacrificó. Hay gente casi a toda hora en el lugar. Por las noches se juntan chicas y chicos a tomar algo y a conversar. La Combe se inclinaba mucho por el Fernet, así que se ven alrededor del avión botellas, todas destapadas. Algo así como una difunta correa, pero alcohólica. Alguien, en algún momento, dibujó en la carlinga la silueta del bombardero e inscribió allí la fecha en la que él lo derribó. La expresión "nadie entra en la cruz" está muy difundida, no solamente en Comodoro Rivadavia, sino que en todo el sur argentino, cuando uno se quiere referir a un tema que es sagrado e intocable. Es el único lugar de la ciudad en el que la incivilidad y el salvajismo de cada día se aplaca momentáneamente para dar terreno a un espacio que podríamos comparar como de armonía y serenidad.